Buenas tardes, son las 5 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y como cada jueves estamos aquí con vosotros dándole la bienvenida a su programa Adolescent 360, un programa multitemático y de actualidad donde se aborda la adolescencia en toda su complejidad. El programa de radio dedicado a hablar sobre temas de salud y bienestar en la adolescencia, en el que estaremos explorando los desafíos y oportunidades que enfrentan los adolescentes en cuanto a su salud física, emocional y mental. Queremos que seas parte activa de este proyecto. Por eso, lo importante es tu participación. Mándanos un WhatsApp de audio al 644-099-112 o a través de nuestras redes sociales Adolescent 360 y comparte tus dudas y opiniones con nosotros. Prepara tus oídos y tu mente porque arrancamos motores y vamos a hablar de salud. Y hablar de salud es hablar de ti. Y hoy tenemos un tema muy interesante, la sexualidad en la adolescencia. Y para ello vamos a darle la bienvenida, como siempre, a nuestro colaborador Carlos Galante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy tenemos el honor de contar con Jordi Baroja Benlliure, director del Centro Joven de Atención a la Sexualidad. Muy buenas tardes, Jordi, bienvenido. Hola, buenas tardes, Jaime. Bueno, hoy es un tema bastante interesante, bastante controvertido y sobre todo de gran importancia, ¿no? En la situación en que nos encontramos cada día, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Sí, da la sensación de que es un tema bastante atemporal. Nosotros solemos decir en broma que nuestro trabajo no se acabará nunca, igual que una funeraria. Siempre tendremos trabajo, siempre que hablamos de sexualidad y adolescencia. Así que es un tema temporal, pero que se va adaptando a los diferentes retos de cada momento. Correcto. Sí, hablamos un poquito de Jordi. Jordi es el director del Centro Joven de Atención a la Sexualidad, el SEJAS. Además, ha sido exdirector de la Sociedad de Salud Pública. Correcto. Y además es experto en salud pública. Uh-huh. Muy bien, con su vasta experiencia y profundo conocimiento, nuestro invitado nos guiará hoy a través de los diversos aspectos de la sexualidad y la etapa de la vida en que se van cursando cada uno de los diferentes roles sexuales, ¿no? Y responderá a todas nuestras preguntas y para ello comenzaremos un poco contextualizando, ¿no? En el tema de hoy, qué aspectos clave tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de sexualidad en la adolescencia. Bueno, en primer lugar, como siempre solemos empezar, igual no sé si es una perogrullada o no, pero antes de entrar en la adolescencia, permíteme que hablar un minuto de qué es sexualidad, porque muchas veces la gente ya da por hecho de que hablamos de sexualidad. La gente muchas veces en nuestros imaginarios son mucho más reducidos. Cuando nos viene a hablar de sexualidad, la mayoría de veces nos viene a la cabeza sexo, sexo igual a coito, coito igual a juventud. En algunas personas les viene a la cabeza el tema heterosexualidad. Claro, todos son imaginarios que no son casuales, son imaginarios sociales que nos han ido inculcando, pero sexualidad es mucho más que eso. Sexualidad tiene que ver con emociones, con afectividad, con cuerpo, con fantasías, con imaginarios, con cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos. Y en tanto que tiene que ver con todos estos elementos, es un elemento central de la vida de las personas. Y en la adolescencia, lleva a la segunda parte de lo que planteabas, es un momento vital, es un momento clave en la configuración de las personas, un momento en el cual se empiezan a tener estas relaciones sexuales compartidas, esta vida sexual compartida. ¿Por qué digo vida sexual empieza compartida? Porque antes a nivel individual se ha podido tener una cierta relación con uno mismo, con su propio cuerpo, pero en la adolescencia esta atracción hacia los cuerpos de los demás, esta atracción más erótica empieza a desarrollarse y tiene que ver pues con todo un descubrimiento de la identidad, de los placeres, de los miedos, de la autogestión, del autocuidado. Y es un momento muy clave para la vida de todas las personas y especialmente en este tema especial. Interesante tema el de hoy. Muy interesante, sí. ¿Cómo afectaría la pubertad a ese nivel emocional y psicológico de los adolescentes? Pues afecta muy notablemente por un tema, yo creo por diversos elementos. Al principio el tema de las propias hormonas y de la ebullición hormonal tiene mucho que ver en cómo se van situando, en cómo estos cuerpos van cambiando, en cómo estos cuerpos empiezan a desear, a querer ser deseados, a estos crecimientos, digamos, poco acompasados y poco rítmicos, que a veces los crecimientos corporales no se ajustan a los crecimientos emocionales, ¿no? Y nos encontramos adolescentes que tienen reacciones de muy adultos y a veces de muy
de muy criaturas, y todo eso en un marco en el cual también en esta etapa de la pubertad, más allá de lo que implica los cambios hormonales, hay una presión social, todos nos socializamos y la adolescencia, evidentemente, como elemento clave, vive, de alguna manera se nutre de la relación de los demás, la etapa de distancia de los padres, también la sexualidad y de aproximación. Los grupos de iguales tienen mucho más peso, la presión de grupo tiene mucho peso, y el tema de la sexualidad y afectividad es un elemento muy clave. Y en toda esta ebullición están todas las expectativas que se les lanza sobre cómo debe ser la vida sexual de los adolescentes, cómo deben gestionar los riesgos. Es decir, que hay muchos elementos que sí que pueden ser, o son evidentemente hormonales o estrictamente fisiológicos, pero hay muchos otros elementos que son sociales y condicionantes más de ecosistema, que ahí sí que influye claramente. Es una etapa bonita, compleja, donde se unen no solamente ese desarrollo, sino también todos esos elementos de identidad, de maduración, desde el punto de vista de conciencia, de adaptación. No sé si tienes alguna pregunta, Carlos. Sí, la verdad que sí, porque además has comentado, y me ha gustado mucho, que has dicho de que el tema de la sexualidad es un tema temporal realmente, ¿no? Pero ¿por qué con esta temporalidad y con la importancia que tiene y que nos va a acompañar siempre toda la vida, por qué nos cuesta tanto todavía hablar de sexualidad y en este grupo de la población concretamente? Es verdad que nos cuesta mucho. Yo creo que son los principales problemas y tabús que arrastramos como sociedad, ¿no? Incluso con lógica un poco de doble moral o hipocresía, me atrevería a decir, ¿no? Es que por un lado damos por hecho hay una sexualización muy presente en la sociedad en todas partes, ¿no? Medios de comunicación, anuncios, series. Damos por hecho de que los adolescentes están de vuelta de cantidad de cosas, pero por otro lado hay una parte en la cual no se trabaja bien la sexualidad, es una sexualidad la que nos invade muy cosificada, ¿no? Muy heterocentrada, y evidentemente son elementos que no ayudan a poder trabajar este tema con normalidad, ¿no? Y son tabús. Venimos de una sociedad en la cual la sexualidad ha sido tabú. Vivimos una lógica en la cual la salud sexual, o digamos que el mandato de cómo se trabaja la sexualidad, era una lógica moral, ¿no? Y ahora, a pesar de que ya no estamos tanto en ese paradigma, por lo menos en nuestro contexto, de algo de que tiene que ver con la culpa, ¿no? Del pecado, vinculado al placer, etcétera, etcétera, sí que es verdad que todavía hay muchos elementos que tienen ese elemento, ¿no? Ese punto de culpabilidad o algo que tener que esconder, ¿no? La propia relación con nuestra propia genitalidad, con nuestros propios cuerpos, todavía tiene este pozo de culpa que no acabamos de romper, ¿no? Y ahora es verdad que estamos en un paradigma que quizá no sea el de la culpa, muchas veces, ¿no? El tema más moral, ¿no? Pero estamos en un paradigma más le llamamos higienista, ¿no? Del nivel de la sexualidad, con lo cual muchas veces sexualidad se ha asociado a riesgo, ¿no? Pocas veces a placer, ¿no? Y desde el punto de vista más sanitario, que es el que estamos ahora, afortunadamente se ha avanzado de un modelo moral, pero aún así no nos acabamos de entrar en un sistema de una lógica de placer y de hablar con mayor normalidad de la sexualidad, ¿no? Nos sentimos más cómodos hablando de cómo evitar una ITS o hablar del preservativo que no de la sexualidad como tal, ¿no? Y todavía por eso nos vemos en muchos debates y muchas capas muy, muy complejas, y nos cuesta muchísimo. Efectivamente, de hecho, la siguiente pregunta era precisamente esa, ¿no? Se habla mucho del tema de la prevención de las ETS o de las ITS, ¿no? Y una de las preguntas eran cuáles son las más frecuentes, porque siempre se acaba hablando de que hay un disparo de ETS, ¿no? De que se pierde el miedo al SIDA, de que todo esto lo iremos también desglosando. Pero, ¿qué nos dirías? ¿Qué hay en ese sentido? Bueno, a nivel más técnico, estrictamente hablando, las ITS que estamos viendo en nuestro centro, por ejemplo, que luego también podemos hablar un poquito más en ese sentido, alrededor en nuestro centro, lo que hemos visto epidemiológicamente, las ITS que están más prevalentes son ITS bacterianas, son ITS la clamidia, gonorrea, son ITS que están subiendo. Y la parte, de alguna manera, el mensaje que lanzamos siempre, positivo en ese sentido, es que también están creciendo porque también se están detectando más, la gente cada vez va más a hacerse pruebas. Nosotros intentamos fomentar una cultura de la autorresponsabilidad, del autocuidado, no tener una lógica de miedo a las ITS, de la misma manera que se fomenta determinados cribajes de cáncer de mama o cáncer de próstata a determinada edad, como normalizar el hecho de que las personas jóvenes que tienen una vida sexual activa siempre se protegirán. Hay algunos que se protegerán siempre, otros no siempre. No es fácil protegerse siempre en todas las relaciones, pero por lo tanto incorporar una lógica de autocuidado en la cual las pruebas de ITS formen parte de una lógica de cuidado de ti y de tus parejas sexuales, ¿no? Por lo tanto, que a veces se vayan encontrando más,
A veces no sabemos si es bien porque la gente se hace más pruebas y por lo tanto estamos viendo más casos, o porque realmente está circulando más a determinados microorganismos. Y en cualquier caso, también la parte favorable es que las ITS, afortunadamente, que circulan ahora, insisto, clamidia, gonorrea, en mucha menor medida sífilis, y el VIH prácticamente no lo llegamos a observar. Por lo tanto, las más prevalentes son ITS que son muy fácilmente curables con antibiótico, con lo cual también es el mensaje de lanzar de no hay que confiarse, evidentemente, porque el hecho de no detectarlas, como la mayoría son asintomáticas en muchos casos, si no se detectan a tiempo pueden generar problemas importantes de salud, pero la parte buena es que una vez detectadas el tratamiento es eficaz y es cómodo y es fácil, ¿no? Con lo cual ahí este mensaje de autocuidado yo creo que cada vez tiene que calar más ante un mensaje clásico de las ITS, en las cuales pues muchos de nosotros nos hemos criado, que también enganchamos un poco a la época dura del VIH y demás, en la cual, bueno, era una amenaza terrible, ¿no? El tema de las ITS ante el imaginario de VIH-Sida. Ahora yo creo que los imaginarios también han cambiado en sentido, con lo cual a nosotros no nos da miedo de utilizar la palabra de que se ha perdido el miedo. Bueno, pues no pasa nada. O sea, la salud pública no se puede mantener a base de un discurso de miedo, ¿no? Podemos apostar por un discurso del autocuidado y también pensar que hay muchas lógicas vinculadas al placer de las relaciones sexuales que también protegen alrededor de las ITS, ¿no? Cuando hablamos de tener relaciones, del consentimiento en las relaciones sexuales, es un factor protector ante las ITS, porque permite poder establecer un diálogo con la pareja en relación al uso del preservativo, reírse durante la relación sexual, permite una relajación, un establecer un diálogo, ¿no? Un propio deseo, ¿no? Permite una mayor lubricación sexual y por tanto un menos riesgo de ITS. Hay muchos elementos que vincularlos al placer y al autocuidado también contribuirán notablemente a la reducción de ITS y no siempre confiarlo todo al tema del preservativo, que también, que evidentemente es algo muy recomendable, pero no como único y exclusivo medio para acabar con las ITS, ¿no? Es una consecuencia lógica de un trabajo previo que tiene que ver con todos estos elementos. Muy interesante. Les recordamos a todos nuestros oyentes que estamos con el director de Cejas, que es en su momento dijimos al principio que íbamos a hablar de sexualidad, pero vamos a ampliar todo lo que es el concepto de la sexualidad pura en la adolescencia con todo lo que implica. Recordemos que es Jordi Baroja Bellure, director del Centro de Atención de Sexualidad Cejas aquí en Cataluña. Yo tenía una pregunta que yo creo que va justo con lo que habías preguntado antes, Carlos, en relación a esa educación sexual dentro de lo que es la adolescencia, el conocer su propio cuerpo, el prevenir esas enfermedades de las que estamos hablando ahora, la prevención de los embarazos. ¿Cómo se está trabajando desde el punto de vista de Cejas en la prevención, en esa educación sexual de los adolescentes? Pues claro, desde el punto de vista de Centra Jove, hay una parte, tenemos una alma asistencial que viene en la gente adolescente, sobre todo adolescente y joven, vinculado a un susto, ¿no? Vienen a buscar por una pastilla al día después, unas pruebas de ITS, ante una experiencia que consideran que algo tiene que corregirse vienen. Y yo creo que esa es una parte del trabajo, evidentemente, y eso ya de por sí también es preventivo. Es decir, que entiendan que pueden curarse, que pueden cuidarse, que hay servicios a su disposición, ya es una parte también de educación. En nuestras visitas, digamos, es difícil valorar que acaba lo sanitario y empieza lo educativo, ¿no? Porque siempre acompañamos en todo el proceso y siempre hablamos del placer y hablamos de cómo protegerse, de cómo cuidarse. Pero también tenemos otra alma de trabajo que ya tiene más que ver con el tema más educativo en la educación, digamos, obligatoria. Y ahí sí que más allá de las intervenciones educativas, el típico y tópico taller que hacemos en las escuelas, nuestro trabajo, sobre todo, que hacemos es un trabajo casi, diría, de incidencia política para conseguir que la educación sexual esté presente de manera obligatoria en todo el ciclo escolar, ¿no? Desde P3 hasta cuarto de la ESO, porque creemos que es la única manera, primero, de garantizar que esta capa básica de educación sexual llega a toda la población, ¿no? Que no se producen disonancias y que hay algún centro educativo, por lo que sea, por motivación, por lo que sea, que sí hace mucha actividad y otro que no. Así garantizar esta capa y que sea gradual, es decir, que no nos encontremos en la adolescencia haciendo un taller que a fuerza son 2 horas que puedas tener, centrando los mensajes claves a población que muchas veces ya llegas tarde, porque muchas veces han podido tener relaciones, y no es bien una educación sexual, ¿no? Son como intentos de poder que les pueda llegar algo por lo menos, ¿no? Pero yo no llamaría eso educación sexual. La educación sexual tiene que ser algo, como nosotros defendemos,
que esté, insisto, desde primera infancia, gradual, y que cubra muchos elementos que tienen que ver con todo lo que hablamos, de no solo estrictamente el tema de la protección, sino el tema del autocuidado, del consentimiento, de conocimiento de los propios derechos sexuales y reproductivos, y todo eso dentro de un marco que también define nuestro trabajo de la entidad, que es un marco feminista. Es decir, entendemos que la sexualidad no se juega en un tablero de juego neutral, es decir, que hay unas lógicas patriarcales o machistas que condicionan enormemente los imaginarios en los cuales se mueve nuestra sexualidad, y que flaco favor haríamos si no tuviéramos en cuenta este tablero de juego en el que está marcado, ¿no? Los roles de género están muy marcados, las expectativas de lo que se espera de las chicas, de los chicos, es muy, muy diferente, ya lo sabemos, pero por lo tanto sí que hay que hacer una educación sexual que intente también compensar y contrarrestar esta cierta imposición patriarcal que nos envuelve y que nos condiciona nuestra vida sexual. ¿Y qué papel juegan los padres? Yo creo que la que pueden y la que podemos todos los que somos padres, porque al final los padres y las madres a nadie les han enseñado la educación sexual, es decir, que estamos intentando transmitir algo que no se nos ha transmitido de manera formal, ¿no? Y el papel, a veces cuando hacemos alguna charla con las familias siempre les planteamos lo mismo, es decir, muchas veces ya, aunque no os deis cuenta, ya estáis educando en sexualidad. O sea, porque no puedes no educar en sexualidad. Entonces, ¿qué actitud tienes ante el propio cuerpo, ¿no? Un padre o una madre cuando sale de la ducha, ¿se cubre, no se cubre deprisa? ¿Qué relación tiene? ¿Qué vocabulario utilizas? ¿Utilizas un eufemismo para hablar de los genitales o utilizas la palabra que toca? ¿Qué reacción tienes cuando empiezas a notar a tu hijo que se está como tocando los genitales cuando son chiquitos, sin ninguna lógica autoerótica, sencillamente por jugar, por descubrir? ¿Qué mensaje les vas lanzando? ¿Qué mensaje lanzas cuando pasa cualquier escena en televisión un poco erótica y cambias el televisor? Todos estos mensajes cotidianos, ¿no? ¿O qué mensajes lanzas cuando esperas que el chico tenga novia o la chica tenga novio, ¿no? En relación a la proyección de heterosexualidad. Es decir, estamos constantemente enviando mensajes sobre cómo esperamos que sea su vida sexual, ¿no? Por eso decimos, primero tenéis que reflexionar sobre eso. Tenéis imaginarios, todo el mundo los tiene. Pararos a pensar qué día lanzáis. Y luego, una vez seáis consciente, pensar que todo lo que lancéis tiene un impacto. Con lo cual, sabemos que nadie ha aprendido con este tema, sabemos que partimos de una muy mala educación o pésima o nula educación sexual las familias, por lo tanto, vamos a relajarnos un poco, nadie se espera que sea perfecto en ello. Sencillamente intentemos, transmitir aquellos valores que cada familia se sienta cómodo transmitiendo. Nosotros apostaremos por valores que tengan que ver con el placer, con el autocuidado, con la exploración, y a partir de ahí un acompañamiento que no se acaba nunca, ¿no? Y no esperar, evidentemente esta es otra, no esperar a la adolescencia, ¿no? El momento en cual la hija te dice que tiene la regla, entonces vamos a hablar. Bueno, pues mejor en ese momento que nunca, pero el trabajo se tiene que hacer un poco antes. Y ya cerrando el círculo como tal, es decir, hemos hablado de la parte profesional, que sois vosotros, los expertos, por otro lado tenemos a los padres, y los colegios, ¿qué facilidades, qué trabas, qué situación se les da a vosotros en este trabajo y cómo lo enfocáis vosotros desde el punto de vista de esa ayuda que el colegio debería aportar? ¿Cómo lo vivís? Es complejo porque la escuela, ya sabemos que se le depositan cantidad de expectativas sociales y tiene que ser la cadena de transmisión, ya no solo de tema de sexualidad, también de antirracismo, de anticapacitismo, de determinados valores que queremos, más allá de las matemáticas, la lengua, queremos que transmita estos valores, ¿no? Con lo cual, es verdad que en un momento de tensión educativa como el que estamos ahora siempre es complicado, ¿no? Y por tanto, hay resistencias por parte del sector educativo que también se tienen que comprender. También porque, como decía antes los padres, tampoco a los maestros les ha enseñado cómo trabajar la educación sexual. Y no es fácil trabajar educación sexual. Quizá con los niños más pequeños es más agradecido, pero enfrentarte con un aula de adolescentes a hablar de educación sexual, pues no es fácil. Hay que tener un trabajo previo, formarse previamente. Y digamos que es más tarea del Departamento de Educación acompañar todo eso que no señalar a un profesor o una profesora que tiene que llevarlo a cabo. Así que nuestro trabajo intenta ser acompañar, primero, dar a entender a este profesorado de que también es su responsabilidad. No únicamente, porque la responsabilidad de educación sexual es de todos y de todas, de los medios de comunicación, de los padres, de la sociedad en general y también de la escuela, pero la escuela sí tiene un papel muy importante de reproductor de determinados valores en este tema, ¿no? Y más allá de esto es como dar herramientas y dar seguridad para que puedan dentro del aula trabajar estos temas. Es decir, que nuestra apuesta es que se trabaje desde el aula de manera transversal estos contenidos, ¿no? Y a veces, pues hay profesores que están muy motivados y se ponen a la tarea, otros que no tanto,
Pero sí, nuestra insistencia importante es esta, ¿no? Y también con las familias, ¿no? Porque hay muchas familias que igual lo ven, ahora está un debate, ¿no? Que a ver, parece que no queremos educación sexual porque están diciendo que están animando a nuestros hijos, nuestras hijas a masturbarse cuando están en... No es esa la idea de la educación sexual de la que se habla, ¿no? Claramente es una cierta lógica manipulada de lo que se quiere dar a entender. Pero la educación sexual tiene más que ver en lógicas de entender el autocuidado y el autoconocimiento que no una lógica de masturbatoria, que es una lógica muy adulta, ¿no? Pero bueno, a veces utiliza este mantra para asustar a algunas familias en este sentido, ¿no? Y en una lógica muy limitada de lo que es la sexualidad, ¿no? Así que bueno, intentamos como también trabajar en diversas bases, familias, comunidad educativa, porque al final todos somos comunidad educativa, para lanzar estos mensajes y que poco a poco, es que tenemos que recordar, es que en España o en Cataluña no existe educación sexual obligatoria. Es decir, hay un programa en Cataluña que se llama Coeduca't, que lo quieren implementar, va a un ritmo muy lento, pero bueno, llevamos como 40 años post-franquismo y no hay educación sexual en las escuelas, ¿no? Así que tampoco por parte de la sociedad no creo que se pueda esperar grandes cambios si la base fundamental no la tenemos, ¿no? Y si me permitéis una pequeña anécdota, cuando decía que la gente ahora se piensa que los adolescentes están de vuelta de todo, sí hay muchos temas en los cuales pueden tener un conocimiento muy amplio, ¿no? E incluso pues, vocabulario vinculado al porno, que también es uno de los temas clásicos que genera mucho pánico, que si un bucaque, que si no sé qué, parece que estén de vuelta de todo, pero la base es una base muy frágil. O sea, nosotros tenemos cantidad de usuarios en el centro y cuando hacemos talleres de que no conocen sus propios genitales, no se lo saben dibujar. No es que no se hayan visto los propios genitales, nosotros animamos a que con un espejo los conozcan y demás, sino que incluso les cuesta identificar las partes de sus propios genitales. Claro, hablamos en la clase de biología, aquí no hablamos de... Pero ahí es un problema de base muy importante porque, bueno, al final es un fundamento que tiene que estar ahí y que de no estar, luego yo creo que sí se paga factura como sociedad, ¿no? Y ya no solo me refiero a situaciones de violencias, que también es un tema que desgraciadamente sucede, sino a un tema de placer y de relación con el propio cuerpo. Muy bien. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa y así vamos recopilando todas aquellas preguntas que se puedan haber generado a través de nuestras redes sociales y damos paso cuando retornemos a nuestro community manager para que nos hable un poquito sobre las preguntas que están circulando en redes? Benvinguts i benvingudes a Adolescent 360, un programa on abordem l'adolescència en tota la seva complexitat, posant especial interès en la salut i el benestar dels joves i on comptarem amb la presència de diferents experts i especialistes en la matèria. Fes una foto del terrat que des d'aquí es... Un programa multitemàtic i d'actualitat sobre medicina de l'adolescència a la teva emissora RCE 106.9 FM, cada dijous a les 5 de la tarda. Presentat, produït i dirigit pel professor doctor Jaime Rodríguez Quintosa, pediatre, eviatre, especialista en medicina de l'adolescència i l'adult jove. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. També comptarem amb la coproducció i la col·laboració especial de Carlos Galante Sabal, especialista en salut digestiva, coaching nutricional i l'abordatge nutricional de l'adolescent. Pots participar trucant al nostre telèfon 644 099 112, 644 099 112 o bé a través de les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter o Instagram a @adolescent360. A la ciutat la tarda és llarga i potser més. Hola, nois i noies. Al nostre programa de ràdio Adolescent 360 t'expliquem tot el que necessites saber per cuidar del teu cos i la teva ment. Participa amb les teves preguntes i suggerències. Escriu-nos un WhatsApp al 644 099 112 o escriu-nos al nostre correu electrònic adolescent360@gmail.com. Tens un talent especial que vulguis mostrar al món? Al nostre programa de ràdio Adolescent 360
et donem l'oportunitat de fer-ho. Envia'ns un WhatsApp al 644 099 112 o escriu-nos al nostre correu electrònic adolescent360@gmail.com. No pruebas la mel. We're coming here to make you dance, baby. Quiero estar contigo, dejar a un lado ese tonto disfraz, que tú estés conmigo, para olvidarnos lo que pasó atrás, acariciarte a la luz de las velas, para volarnos por toda la esfera. Quiero estar. Bueno, retornamos nuevamente a nuestro programa Adolescent 360. Como estábamos diciendo anteriormente, estábamos hablando de sexualidad en la adolescencia y hoy contamos con el honor de tener aquí al director precisamente del Centro Joven de Atención a la Sexualidad, don Jordi Baroja Benjuri, quien nos ha dado, digamos, una explicación más que amplia sobre todos aquellos problemas que están sucediendo en cuanto a incidencia, pero también sobre cómo prevenir, sobre el papel que juegan los padres, ese autocuidado que tenemos, esa motivación que tenemos que tener hacia el placer y no hacia el miedo. Y bueno, vamos a empezar, antes de dar paso a nuestro Community Manager, a hacer una pregunta, Carlos. Sí, que venía a colación con lo que antes Jordi estaba comentando, ¿no? Que al final, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de salud pública y hablamos de comunidad, y aquí intervienen muchos factores. Hemos hablado de las escuelas, hemos hablado de las familias y has soltado, ¿no?, el tema de los medios de comunicación. Y yo había traído pues un par de enunciados que me habían llamado la atención y que me gustaría pues que los desarrolláramos un poco, ¿no? Sobre todo para que nos lo expliques desde tu perspectiva del autocuidado. Uh-huh. Y dice así, ¿no? Es un artículo publicado en el periódico el 3 de marzo de ahora, del 2023, que dice que solo el 50% de los adolescentes defiende que el preservativo se debe usar siempre, uh-huh, y que apenas el 36,7% de las chicas de cuarto de la ESO se declara totalmente capaz de comprar preservativos, según una encuesta de la Diputación de Barcelona de alumnos de cuarto de la ESO, ¿no? Entonces... Uh-huh. Bueno, yo sé siempre que escucho, pueden ser estas o pueden ser muchas otras, y luego podemos entrar en los porcentajes o en la noticia como tal, pero hay una reflexión en relación a los medios que al final reflejan un poco lo que es la moral social, ¿no? Y cuando hablamos de adolescencia, y bueno, vosotros que hacéis un programa de adolescencia ya sabéis perfectamente de que al final hay un juicio severísimo ante todo lo que hace la adolescencia, ¿no? Cualquier cosa que se haga siempre se ve de una mirada adultista y con una mirada muchas veces muy hipócrita. Es decir, señalamos con lupa lo que hacen adolescentes y jóvenes cuando el mundo adulto se comporta de la misma manera o no tiene solucionado para nada estos temas, ¿no? Pero nos es muy fácil, ¿no?, señalar a la adolescencia cuando al fin somos responsables últimos desde que eran chiquitos hasta todo el proceso, ¿no? Y si juntamos el cóctel de adolescencia con este juicio severo, ¿no?, que para mí muchas veces tiene que ver con la envidia de no ser adolescente, y como nos da envidia, pues los juzgamos muy severamente. Se mezcla el tema de la sexualidad, o sea, son como es un cóctel muy, muy explosivo, ¿no? Y entonces ahí el pánico moral es altísimo. Es decir, cualquier cosa que haga un adolescente joven siempre será juzgada. La mayoría de las noticias que tienen que ver con sexualidad y adolescencia siempre serán negativas o tendrán un tono negativo en relación a la conducta que hace la gente adolescente y joven. Cuando nosotros lo vemos en el centro, que vemos 8.000 visitas cada año, vemos que, bueno, pues se cuidan mucho más de lo que pensamos que se cuidan. Y también pensemos qué herramientas o qué tan fácil se lo ponemos todo. Es decir, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que les damos, ¿no? ¿Qué activos tienen los adolescentes a la hora de gestionar su sexualidad? Hemos dicho no tienen educación sexual de base. Métodos anticonceptivos, preservativos, no hay disponibilidad gratuita en el sistema. Estamos en un modelo, como decía, con mensajes de una lógica patriarcal y con un grado de exigencia de cómo tienen que comportarse en su sexualidad, tanto chicos como chicas, en mensajes diferentes, pero muy amenazadores en cómo tienen que ser. Después acaban la edad pediátrica a los 15 años y pasan al mundo de la consulta adulta cuando no hay servicios específicos para atender a sus necesidades, que es una etapa muy, muy peculiar. Es decir, los lanzamos a la consulta de adultos, que sabemos que son consultas duras muchas veces en todo, en la estética, en demás, cuando muchas veces lo que se hace es las consultas profesionales, incluso desde las farmacias o de otros espacios, es, en el mejor de los casos, una mirada paternalista y luego, si no, una mirada de juicio moral, ¿no? O sea, no lo tienen nada fácil, no se lo ponemos nada fácil.
Y después nos atrevemos un poquito, con la soberbia adulta, a juzgar que nos están cuidando lo suficiente cuando no le estamos dando herramientas para cuidarse lo suficiente, ¿no? Con lo cual, cualquier noticia yo siempre la pongo un poco en cuarentena. Digo, bueno, ¿desde dónde se está planteando esto? Porque sí que yo creo que es importante que se refleje que realmente la gente, si le das la opción de cuidarse, si le das las herramientas de cuidarse, lo hacen. En la mayoría de los casos, la gente toma la decisión lógica y sensata, ¿no? En este sentido. Pero bueno, hay que darles esas posibilidades, ¿no? Así que, bueno, cualquiera de estas noticias hay que plantearlo. Por ejemplo, el tema del preservativo. La utilización siempre del preservativo. Bueno, pues es que no sé cuántos adultos utilizan siempre el preservativo cuando le den a utilizar, por ejemplo, ¿no? O igual el preservativo no es siempre. No sé, muchas veces he oído profesionales, no, pues para el sexo oral hay que utilizar el preservativo. Hombre, no lo sé. A ver, ¿cuántos adultos utilizan el preservativo para el sexo oral, ¿no? O que el preservativo siempre en todos los casos. Bueno, pues sabemos que el preservativo es un método que es súper eficaz, que es súper importante y que ha cambiado muchísimas cosas en positivo, pero que es verdad que como método tiene también su desgaste en el uso, y lo vemos. Las parejas que empiezan más al principio utilizan mucho el preservativo, a base de la utilización pues se acaba también el uso desgastando, y eso pasa en todas las personas. Entonces, bueno, plantearlo desde una lógica realista, ¿no? De plantear que esto puede pasar, ¿no? No vamos a romantizar el preservativo con esas campañas. Bueno, pues es lo que hay, es una buena herramienta, mejor eso que no lo utilices, evidentemente, pero vamos a ser realistas en los enfoques, ¿no? Y por lo tanto, bueno, ahí sí que hay que gestionar un poquito estas situaciones, ¿no? Igual que el tema de las chicas, ¿no? Que se declaran capaz de comprar preservativo. Bueno, aquí ya te está diciendo con sus titulares siempre amenazando de que no son suficientemente capaces, que no les damos las herramientas. Bueno, es que quizá no es fácil para un adolescente que no recibe todo eso ir a buscar un preservativo. Igual que no es fácil para un adolescente ir a buscar una pastilla al día después en una farmacia. Igual que no es fácil, y los chicos ya no tienen espacios para ir. O sea, ¿dónde van los chicos para confrontar, para resolver sus dudas en relación a la sexualidad, ¿no? Y además con esta presión masculina de no mostrarte vulnerable y de no explicar a nadie todo esto, ¿no? Correcto. Así es, vamos a dar paso a nuestro community manager a ver qué nos preguntan los adolescentes. Buenas tardes, Marcos. Marcos es Marcos Rodríguez, nuestro community manager. A ver qué preguntas encontramos en las redes, Marcos. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a los oyentes del programa y a nuestro invitado. Hoy nos escribe Eduardo Montero desde Mérida y nos pregunta si queda algún registro de la visita a vuestro centro juvenil. Es decir, ¿puede venir mi padre y pedir información sobre mí? Es una pregunta muy, muy oportuna. La respuesta es no. No hay ningún registro que sea compartido. De hecho, la confidencialidad para nosotros es un tema absolutamente clave. Y puede venir cualquier persona de cualquier edad, no hay edad por abajo, y ser atendida sin informar, a no ser que haya algún supuesto o bien legal o bien de riesgo que entendamos de lógico profesional que hay que comunicarlo a otro nivel. Pero si no, por defecto, no. Se guarda siempre la confidencialidad, porque también hemos observado que es uno de los valores que más favorablemente son considerados por la población en general y también por la adolescencia, sobre todo. Muy bien, pues muchas gracias, Marcos. Hoy no tenemos tiempo para muchas más preguntas, pero bueno, la guardamos para la próxima, que invitaremos de nuevo a Jordi a ver que nos hable un poquito de sexualidad. Gracias, Marco. Vamos a pasar a hablar un poquito ahora sobre las conductas de riesgo. Uh-huh. ¿Qué entendemos por conductas de riesgo? Bueno, pues serían aquellas prácticas sexuales que conllevan, por la propia práctica, algún tipo de consecuencia no deseada en relación al propio acto sexual, ¿no? Y ahí, en lo que puede ser este riesgo, pues pueden ser las que evidentemente más o menos se plantean, sean aquellas vinculadas con las enfermedades de transmisión sexual, también aquellas vinculadas, en el caso de relaciones heterosexuales, de un posible embarazo no deseado, y también aquellas que tienen que ver con relaciones de sexo, con situaciones de violencia o de sexo no consentido, ¿no? Con conductas de riesgo que puedan vincularse. Son consecuencias no deseadas de lo que debería ser un acto pues deseado y con placer. Y haciendo una pequeña búsqueda también pues por internet, que al final es donde recurrimos todos, ¿no? Aparecen como determinados conceptos que me gustaría que por favor pues los explicaras un poco más, ¿no? Que algunos son el chemsex, el slamming y el sexting, que se consideran esos son conductas sexuales de riesgo.
en qué consisten. Sí, son diferentes. Es decir, que el chemsex y slamming sí que forman parte del mismo paquete. Al final, como dice chemsex, de palabra químico y de sexo, tiene que ver con el uso de sustancias, de drogas, que se toman antes o durante el sexo, durante las relaciones sexuales, para aumentar el placer o alargar la duración del acto sexual. Es decir, y muchas veces tienen un consumo vinculado a un tema más recreativo, más grupal, más que a nivel individual, y lo que se está observando es que se utilizan principalmente por grupos de hombres que tienen sexo con otros hombres. Un poco el chemsex es una práctica que se da con más frecuencia, no quiere decir que sea exclusivamente, pero con más frecuencia con este grupo de personas. El slamming es lo mismo, es la utilización de drogas, solo que en este caso inyectadas. Con este caso, y se consigue como un efecto mucho más rápido en relación al sexo. Es verdad que el chemsex es un tema que es muy interesante porque muchas veces, más allá de lo que podría ser una práctica pues individual y dentro del consentimiento y demás, no debería revestir más, es decir, que cada uno debe ser libre un poquito también de gestionar la vida sexual y los riesgos que quiera asumir también en el consumo de sustancias. Pero aquí hay dos cosas a considerar. Una, el hecho de que un uso continuado, y eso sí que hay entidades como mucho más expertas que yo en el tema, como STOP, o entidades que trabajan sobre todo con hombres que tienen sexo con hombres, que alertan de que en determinados casos hay personas que puedan llegarse a verse enganchadas o con problemas a nivel más emocional de la gestión de estas drogas, y que evidentemente pues una desinhibición en las relaciones sexuales y una, digamos, bajada de conciencia, ¿no? Porque al final las drogas también tienen la parte positiva, pero también la parte negativa de pérdida de percepción de realidad, que pueden llevar a situaciones de mucho más riesgo. Y ahí sí que es algo que hay entidades que lo plantean y lo trabajan. Y después también está el tema que nos da un poquito de miedo, que es estigmatizar estas determinadas prácticas, ¿no? Que también sabemos que el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres está muy estigmatizado, y siempre ha habido, ¿no? Este tema de las ITS, del VIH, es decir, como también es lo que hablamos antes, ¿no? De este pánico moral adolescentes, también sobre todo afectan a personas de hombres que tienen sexo con hombres, y el chemsex también, ¿no? Muchas veces se habla de una manera como desde mucho desconocimiento, y siempre como alertando más o poniendo en el foco esta población. Y después hablabas del tema del sexting. El tema del sexting es muy interesante. Ahí sí que se lo utiliza más a nivel más adolescente, y es el compartir imágenes, digamos, sexuales de uno mismo, de una persona hacia el otro, ¿no? Este sería el sexting estrictamente. Como tal, puede ser considerado, forma parte de un juego sexual. No debería tener más importancia, y si en el momento en que es consentido, de que yo no es bajo coacción ni bajo presión, comparto una fotografía de mi cuerpo con mi pareja para generar un placer mutuo, una estimulación mutua, no debería ir más allí. Este es el sexting. El problema ahí es cuando claro, el uso que puede hacer esta persona que recibe esta imagen en relación a todo eso, ¿no? Y por lo tanto esta persona puede difundir sin mi consentimiento esta imagen. Es lo que llama sex spreading, que es la parte que digamos que es nociva, que es incluso delictiva, ¿no? Por eso si intentamos como distinguir el sexting, que es algo que libremente entre dos personas comparten, con el sex spreading, que es como una especie de rotura del pacto de confidencialidad por una de las dos partes, ¿no? Yo creo que era importante esta separación, porque si no muchas veces se ponía mucho el foco y se culpabilizaba a la persona que compartía las imágenes, ¿no? Entonces, si alguien, un chico o una chica, compartía esto, forma parte de un juego sexual, ¿no? Pero siempre había esta cosa de por qué lo has compartido, no deberías, ¿no? Esta culpabilización de ella, cuando quien ha sido, aquí en este caso, quien ha incumplido el pacto y quien ha agredido de alguna manera ha sido la pareja compartiéndolo, ¿no? Por eso se distinguían estas cosas. Pero evidentemente es una práctica que forma parte de un juego sexual, pero aquí también lleva sus riesgos, y hay que ser consciente cuando se habla con los adolescentes de cuáles son los riesgos que conlleva, ¿no? Pues ya sabemos un poco el anonimato digital es muy difícil de controlar. Una vez envías una imagen, ya de alguna manera deja de ser un poco tuya, ¿no? O sea que también hay que ser muy consciente de lo que está en juego ahí. Y respecto al grooming, que también iría un poco como relacionado, ¿qué es concretamente? Y si está relacionado, ¿no? Sí, bueno, tiene tanto que ver. El grooming tiene que ver un poco con el tema más de acoso de parejas. No tendría tanto que ver con el tema del sexting. Ahí sí que tiene una connotación mucho más negativa, ¿no? Es otra historia más parecida. No sé, claro, no se me ocurre ningún paralelismo. Pero ahí sí que tiene que ver con la práctica de buscar parejas para tener relaciones de manera puntual. Vale. Hablabas antes, Jordi, sobre la pornografía. Y últimamente los medios de comunicación hablan sobre ese consumo
exagerado, ¿no? O de aumento en la población adolescente, incluso que ha disminuido la edad de consumo de pornografía. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? A ver, que el consumo es más generalizado, es una obviedad, se alcanza antes a verlo también, pero porque también el acceso, digamos, a las pantallas es tremendísimamente fácil, incluso aunque uno no quiera tener acceso a algún pop-up, a alguna página, a alguna imagen. Esto no quiere decir que implica un consumo, es decir, que alguien de 11, 12 años pueda con su primer móvil o la tablet tener alguna imagen, no quiere decir que llegue a consumirlo. Pero sí es verdad que el tema del porno es un tema que es preocupante, muchas veces no tan preocupante por el porno en sí, que es evidentemente que el porno, digamos, más hegemónico, el que es gratuito, el que se ve por todas partes, reproduce imaginarios que no son deseables en la lógica de relación sexual, ¿no? Unas lógicas incluso de dominio, ¿no? Del hombre, de sumisión de la mujer, con cuerpos imposibles, con unas expectativas imposibles, en las cuales no hay comunicación, en las cuales no se habla. O sea, el porno actual son escenas cortísimas, en las cuales no se habla para nada, ¿no? Entonces, y que van recreando unas dinámicas y unos imaginarios, porque en el fondo construyen imaginarios. O sea, la parte mala del porno es que nos condiciona como nuestros deseos. Nuestros deseos no nacen de la nada, ¿no? Se van generando a través de imágenes o de construcciones sociales que nos van construyendo, ¿no? Por lo tanto, aunque no queramos, nos influyen en cómo queremos desear, en cómo queremos ser deseados, ¿no? Ahí hay un punto de riesgo. Yo creo que un poco la lógica no sería tanto la parte así más punitiva en relación a acabar con el porno mainstream o delimitar, porque al final yo creo que es como poner puertas al campo, o sea, es muy difícil acotar esta lógica. Yo creo que otra vez tenemos que señalar cuál es nuestra responsabilidad como sociedad y como adultos, y que el porno esté ganando por goleada no dice tanto del porno, sino de ausencia del rival, es decir, no estamos ofreciendo absolutamente nada para contrarrestar estos discursos en relación al porno. ¿Qué contrapropuesta ofrecemos como sociedad para satisfacer un deseo de curiosidad lógica que pueda tener un adolescente a la hora de entrar en la sexualidad, de cómo comportarse sexualmente y encontrar estímulos sexuales que no le estén machacando estos imaginarios que, insisto, cosifican a las mujeres y demás? No los hay. Y como no los hay, también tenemos que preguntarnos por qué no los estamos generando o por qué estamos dándole al porno toda la ventaja del mundo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que también ahí uno de los planteamientos que se podría plantear es, no sé si podemos combatir o no con el porno, pero una lógica que vamos a hacer es, vamos a generar un pensamiento crítico alrededor del porno. Vamos a hablar, igual de la misma manera que hablamos de las películas del amor romántico como algo que también la gente adolescente que se engancha mucho, es muy bueno tener este pensamiento crítico, ¿no? Del amor romántico, de lo que implica, ¿no? De la media naranja, de que nunca se rompe, porque al final también forman parte de esta dinámica muchas veces de violencias. Lo mismo podría pasar, es decir, ¿por qué no generamos un pensamiento crítico alrededor del porno para que vean que esa es la parte de ficción, para que vean que lo analicen, que lo cuestionen, ¿no? Y luego ya, si lo quieren ver, que lo vean, pero por lo menos desde esa lógica de pensamiento crítico. Yo creo que por lo menos habría que encontrar algunas soluciones que vayan más allá de culpar como un chivo expiatorio facilísimo al porno de los males, cuando como sociedad tampoco no estamos a la altura. Interesante. Ya que vienes representando al centro, al CEJA, a mí me gustaría hacer algunas preguntas en relación al CEJAS, ¿no? Como, ¿qué es el CEJAS? ¿Cómo nace? ¿Qué personas pueden acudir allí? ¿Es un centro privado? ¿Hay que pagar? ¿Me tengo que identificar? Bueno, muchas preguntas. Intentaré ir por orden. Nosotros desde el CEJAS funcionamos desde hace 30 años ya y somos una ONG. Pertenecemos a l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius y tenemos una financiación del CatSalut, del Servicio de Salud. Por lo tanto, somos un servicio público en el sentido de que estamos abiertos y que es totalmente gratuito para cualquier persona que venga, pero lo gestiona, en este caso, una ONG, ¿no? Y creo que su origen tiene mucho que ver en cómo todavía ahora, en cuál es la idea del Centre Jove, ¿no? El Centre Jove solo hay uno, que está cerca de Plaza Lesseps, está abierto para toda la población sin límite de edad por abajo, por arriba hasta los 25 años. Y nuestra idea siempre ha sido intentar demostrar con un centro, como un piloto que dura 30 años, un proyecto vivo, que demuestre de que es posible generar una lógica de atención a la salud sexual diferente de la que se acostumbraba. Bueno, es un piloto que dura 30 años y que, bueno, también nuestra lógica ha sido también no tan solo atender, sino intentar compartir con profesionales todo el sistema público de que es posible esta otra lógica que vaya más allá de la lógica de los riesgos,
esta lógica que incorpore, por ejemplo, lo que estamos incorporando. En el centro hay una parte más de trabajo más asistencial sanitario clásico, como el tema de las ITS, pruebas de embarazo, derivación en caso de interrupción del embarazo, anticoncepción, etcétera, etcétera. Pero también hay una parte de acompañamiento emocional en todo lo que tiene que ver con sexualidad, ¿no? Y trabajamos, por ejemplo, el tema de las violencias machistas, trabajamos, por ejemplo, el tema de acompañamiento a personas con diversidad funcional, ¿no? En la lógica de que si hablamos de la lógica de derechos, hay poblaciones que claramente están al margen en este tema, ¿no? Y, por ejemplo, a las personas con diversidad funcional se les ha negado tradicionalmente la sexualidad, la evidencia de la sexualidad, ¿no? Y queremos demostrar que un centro puede llegar a toda la población y que puede tener una mirada inclusiva para personas con diversidad funcional y también para personas con identidades no heteronormativas. Tenemos un proyecto para adolescentes LGTBI para mostrar que sí es factible crear toda una dinámica diferente de trabajo que parta de una lógica de respeto, de no juicio, de autocuidado y al final pues que vengan tantas veces como quieran. Nuestra lógica también es cubrir una etapa vital, como decía antes, que es muy complicada, ¿no? Que no es tan fácil encontrar servicios referentes a los que ir, sentirse cómodo, pero que luego evidentemente lo que nos interesa, porque queremos en la red pública, en los sitios públicos, que luego se vayan vinculando los centros de salud a medida que vayan creciendo. No interesa que se vinculen con nosotros, pero sí que es una etapa muy complicada y nuestra idea es crear también, pues hablamos, ¿no? El CEJAS por una parte sí es un centro asistencial, pero por otro lo que también nos motiva, nuestro motor es que sea un modelo o un laboratorio de ideas para probar cosas nuevas, para proyectar a profesionales de todo el sistema, ¿no? Que es lo que de alguna manera a nosotros nos gusta ir más allá, ¿no? Que el CEJAS va más allá de un centro asistencial. ¿Y deben identificarse cuando vayan? Sí, perdón, no es necesario que se identifiquen. En el sentido, les pedimos un nombre, que pueden dar el nombre que quieran, una fecha de nacimiento, para nosotros así si codificamos y si vuelven a venir podemos recuperar la ficha, ¿no? Para no volver a repetir las preguntas, pero no es necesario que se identifiquen de ninguna manera. ¿Qué servicios ofrece CEJAS? Pues, a ver, por un lado sí tiene la lógica esta de asistencial. Tenemos enfermeras y una ginecóloga que lo que hacen es atender a consultas muy vinculadas a problemas puntuales. Ya digo, por ejemplo, de las 8.000 visitas al año que recibimos, pues 2.000 son de pastilla de día después, ¿no? Pero el punto, no es tanto la atención como tal de un tema concreto, sino el abordaje que realizamos. Es decir, somos muy conscientes de que a veces son visitas únicas, ¿no? De que vendrá una persona cuando tenga una situación de urgencia o necesidad, como hacemos los adultos también, ¿eh? Yo no voy a médico si no estoy muy apurado, pero la gente joven hace lo mismo. Cuando vienen, eso sí, intentamos generar un contexto de seguridad en la conversación que permita ir más allá del propio motivo de consulta. O sea, no nos limitamos a hacer una prueba de ITS o hacer una prueba de embarazo o dar una pastilla al día después, sino que exploramos otras cosas. Sabemos que estamos en la sociedad que decía antes con lógica de relaciones patriarcales, exploramos situaciones de violencias machistas que pueden haber en la relación, hablamos del placer, hablamos de cómo se sienten. Intentamos hacer una aproximación muy global en toda la visita, ¿no? Que ya por lo menos la persona también pueda entender que la sexualidad también es todo eso de lo cual se está abordando, ¿no? Con lo cual es un trabajo como muy artesanal a partir de prácticas, digamos, sanitarias muy básicas y muy poca complejidad técnica. Sí creo que el abordaje es lo artesanal de poder intentar pues, establecer este diálogo y, bueno, hablar con adolescentes, sacar temas de conversación. Es todo un arte, es complicado de plantear. Y luego está, como decía, también todos aquellos servicios que tienen más que ver con todo, más componentes más emocionales en el cuidado y el acompañamiento, ¿no? Desde el placer, tenemos un servicio específico que le lleva una compañera sexóloga en relación al placer, pues nos dimos cuenta también. Bueno, nosotros mismos hablábamos siempre del placer, pero al final buena parte de lo que la gente nos venía era solo para el tema de los riesgos, ¿no? Y ahí yo creo que sí que es un lugar donde hemos encontrado una conexión con los hombres, ¿no? Que es un tema que costaba que vinieran al centro. Nuestro centro más o menos alrededor del 80% son chicas. También es verdad porque algunos servicios muy utilizados son solo para el tema de la prueba de embarazo o poscoital, pero sí que los chicos costaba mucho que vinieran, ¿no? Y yo creo en general en estos temas, ¿no? Porque hablamos antes de esta percepción, este miedo de mostrarse vulnerables, ¿no? De que cuando se trata de hacer un poquito el gallito, de presumir si se habla de sexualidad, pero cuando tienen dificultades, que todo el mundo las tiene en las primeras relaciones sexuales, ¿no? De inseguridades. Bueno, eso no se comparte, se pasa mal. Yo creo que tener un espacio donde poderlo hablar, ¿no? Sin una lógica medicalizada y demás, supone un trabajo interesante. Así que, bueno, un poco, digo, es una cartera de servicios muy sencilla,
pero que intentamos ser un centro de muy baja complejidad, porque, por ejemplo, cualquier cosa que se salga que tenga alguna patología y demás, ya lo derivamos al centro de salud. Pero sí que intentamos ser muy resolutivos y todo lo que podemos resolver en una única vista y todo lo que podamos hacer fácil, lo intentamos hacer fácil para evitar derivaciones y movidas arriba y abajo. Quizás deberían estimularse iniciativas como esta, ¿no? Bueno, ahí estamos, llevamos 30 años intentándolo, pero no es fácil. La inercia del sistema siempre es complicada. Yo creo que sí que ha habido cambios. De hecho, en Cataluña está la red de los ASIR, que es la red de atención a la salud sexual y reproductiva, donde están las ginecólogas, las llevadoras y demás, y que también van creando las tardas jovas. Y una vez la mayoría de los centros de salud de atención a la mujer, de los ASIR, tienen una tarde a la semana que atienden a la población joven de menos de 25 años. Bueno, pues es un paso, ya es un intento del sistema de poder llegar a la población joven. Para nosotros es un poquito insuficiente, y también es verdad que a veces está en el propio centro de salud, todavía la inercia sigue siendo un poco del sistema, ¿no? Cuesta mucho dar a entender de que se deberían crear, es nuestra hipótesis, nuestra lucha, igual que pasa en Suecia o en Francia, por ejemplo, hay centros específicos de atención a la adolescencia en salud. Y creemos que es una apuesta interesante, porque todo el mundo da por hecho de que la adolescencia tiene un carril propio para todo y se lo compramos, ¿no? Hay centros de ocio juvenil, hay centros de turismo juvenil o oficinas de trabajo específicas para jóvenes adolescentes, canales de televisión, los que quieras. O sea, todo el mundo entiende que es un carril muy específico de etapas vitales. En cambio, en salud tienes que pasar por el carril de todo el mundo cuando el sistema tampoco no acaba de estar bien preparado para eso, ¿no? Y es una etapa muy sensible. Así que, nosotros sí apostamos para intentar crear desde el propio sistema público estructuras que hagan mucho más amigables a la adolescencia y la juventud, porque ahora mismo no lo son, y esa es una realidad. Totalmente de acuerdo. Tenemos tiempo para una última pregunta, Carlos. Vale. Te la dejo a ti. Ahora que vienen las elecciones, Uh-huh. ¿Qué repercusión puede tener todas esas medidas tipo más pro-pin parental, ¿no? A la hora de tratar la sexualidad en las escuelas, o dependiendo de qué rama de la política pueda salir al poder en todo esto que estamos hablando, ¿no? Es un temazo, y no solo por el PIN parental, sino por todas las amenazas que pueda suponer el auge de determinadas ideologías fundamentalistas o de extrema derecha en relación a los ataques a la libertad sexual y a determinados elementos. Para nosotros, como entidad que también hace incidencia política y que también estamos muy combativas en la defensa de los derechos y por lo tanto también estamos en el punto de mira de determinados movimientos fundamentalistas, es un tema porque te van las libertades, ya no solo por el PIN parental, sino porque muchas de estas ideologías niegan el derecho a existir a determinadas personas, a determinados colectivos o a cómo vivir su sexualidad de manera libre, niegan el derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. O sea que para nosotros es una clarísima amenaza que ya está presente y que observamos que ya no se trata de movimientos locales con más o menos fuerza, sino son movimientos internacionales muy bien orquestados, movimientos que tienen muy bien financiados y que tienen muy clara cuál es su estrategia, que la van replicando en diferentes países, en Hungría, en Polonia, en Estados Unidos, y que también aquí vemos estas estrategias, por lo cual nosotros sí que estamos muy vigilantes de cuáles son los movimientos de estos grupos y de cómo las posibilidades que puedan tener de llegar a un lugar de poder en el cual puedan condicionar políticas públicas que pongan en peligro libertades que nos ha costado tanto de conseguir. Muy bien, pues lamentablemente, porque el tema es apasionante y Jordi nos ha dado una clase magistral con cada una de las preguntas que le hemos hecho. Agradecer, volvemos a decir, Jordi Baroja Bellure, director del Centro de Atención a la Sexualidad, CEJAS. Darle las gracias nuevamente. Queda invitado cuando quiera nuevamente a nuestro programa. Creo que se puede sacar mucho más, dar mucho más información. Los padres lo necesitan, están necesitados de recibir información como la que has dado. Y bueno, darle las gracias a Carlos por encontrarse nuevamente con nosotros y hasta el próximo jueves. Gracias a vosotros. Estàs escoltant RCE, la ràdio catalana de la cultura i l'esport.